¿Conoces todos los beneficios que tiene la leche de almendras para tu salud? Pues en este video no solo te voy a contar todas las propiedades que tiene, sino que te voy a dar la mejor receta de leche de almendras casera, sencilla y deliciosa. Estoy segura de que no volverás a comprar leche nunca más. Bienvenida a mi canal, a la comunidad de Chefs de Corazón. Yo soy Katia Brambila y soy especialista en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. En el video de hoy te quiero mostrar los beneficios que tiene la leche de almendras y la mejor receta de leche de almendras casera que puedes probar porque es muy sencilla y tú la puedes adaptar según tus gustos. Pero antes de continuar, si quieres dejar de sentirte culpable cada vez que te comes un postre lleno de azúcar, de harina, de mantequilla, reserva tu lugar en mi taller en línea gratuito de postres saludables. Toca el enlace de la descripción del video y ahí vas a poder registrarte. En el taller te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y de malestar que sientes cuando comes un postre. Tendrás alternativas a la harina de trigo y vas a conocer cómo puedes sustituir la mantequilla. Vas a conocer mis secretos. Me encantará ayudarte a hornear tus sueños. Pero eso hazlo al final del video, porque hoy quiero contarte cómo hago yo la leche de almendras y por qué es una de las leches vegetales que más me gustan. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras por ti mismo. La receta para hacer la leche de almendras es muy sencilla. Solo necesitas una taza de almendras enteras y 4 tazas de agua. Y lo que me gusta de esta leche es que es muy fácil de preparar y es más económica que las que venden en los supermercados. Es una alternativa muy saludable a la leche de vaca. Es vegana y apta para personas con intolerancia a la lactosa. Tampoco contiene gluten. Se trata de una leche rica en calcio. Este nutriente no te va a faltar al dejar de consumir leche de vaca. Incluso podrías agregar 2 cucharadas de ajonjolí o semillas de sésamo para que tengas más calcio. La puedes utilizar para hacer recetas tanto dulces como saladas. Y algunos de sus beneficios más importantes son que contienen muchos nutrientes, vitaminas y minerales buenos para nuestro organismo. Es baja en calorías y en grasas. Baja los niveles de colesterol malo y consumir leche de almendras mejora los niveles de colesterol bueno, el HDL, y reduce los niveles de colesterol malo, el LDL. Es una excelente fuente de potasio. Esto la hace muy recomendable para tratar diarreas y los vómitos, principales causas de la pérdida de potasio en el organismo. Es rica en ácidos grasos esenciales. Esos ácidos grasos son necesarios para mantener una buena salud del corazón y del sistema cardiovascular. Hacer esta leche es muy sencillo. Solo debes poner una taza de almendras en un recipiente de preferencia de vidrio y le pones agua, lo dejas reposando de 6 a 8 horas o lo puedes dejar una noche antes para que por la mañana ya estén listas las almendras. Y una vez que estén listas, aquí yo ya tengo estas que dejé reposando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tienes 2 opciones. Si tienes todo el tiempo del mundo y quieres que tu leche te salga así, sin ningún tipo de cascarita, ¿no? El bagazo que va a salir de ahí, pues entonces puedes pelar las almendras. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para pelar las almendras? Vas a quitar el agua primero
Y tienes dos opciones. Una es que ya cuando tienes aquí tus almendras, solamente vas a agarrarlas y vas a comenzar a hacer esto. O también lo puedes hacer de otra forma que es más sencilla. Una vez escurridas las almendras, puedes colocar todo en una bolsa y una vez dentro de la bolsa vas a empezar a mover así. Una vez que ya tengas las almendras listas, entonces puedes retirar esta cáscara y la vas desechando, o simplemente las almendras que quedan, pues también es muy fácil, simplemente las vas presionando así con tus manos y la cáscara se desprende muy fácil. Pero no es necesario que hagas esto, porque la verdad es que yo lo he hecho sin quitarle esta cascarita y también queda perfecto. Es más, lo voy a dejar aquí unas cuantas para que veas que no influye nada en el color de la leche. Entonces, aquí tengo una taza de almendras y 4 tazas de agua. Una vez que ya notaste que quedó súper molida la almendra, entonces la vas a pasar por una manta muy delgadita, puede ser cualquier tipo de tela que tú veas que es muy delgada y que te permite pueda pasar con facilidad toda la leche, todo el líquido y que retenga la parte del bagazo de la almendra que nos queda. Y bueno, si te preguntas para qué puedes utilizar este bagazo, pues también lo puedes usar para unos brownies, unas galletas. La verdad que puedes aprovecharlo perfectamente. Y bueno, varias de mis alumnas también han aprovechado esto como si fuera harina para algunos postres, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues que después de exprimir esto perfectamente bien, lo que va a pasar es que vas a poner en el horno muy bajito, vas a poner en una charola este bagazo para que se empiece a deshidratar y quede completamente seco. Ya que lo tienes completamente seco, ya vas a tener ahí harina que puedes usar, una harina de almendras. No tiene propiamente las características de la harina de almendras, porque la harina de almendras pues tiene más esa grasa natural de la almendra y esto ya no lo tendría tanto porque ya le estamos sacando aquí una parte al hacer este procedimiento, pero que sirve perfecto para hacer galletas o para hacer brownies, que no son postres que necesitan quedar muy esponjosos o crocantes. Listo, mira, aquí ya quedó esto que es el bagazo y como puedes ver pues está mezclado, ahí se ven un poco las partes más oscuras. Ahora, ¿cuánto tiempo te va a durar esta leche? Pues máximo 2 días o 3, hasta 3 días te puede durar, pero sí vas a empezar a notar que le empieza a cambiar el sabor. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Bueno, le pusimos 4 tazas de agua. Le puedes poner 2 tazas de agua solamente y te va a quedar una leche súper concentrada. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Pues utilizar una de estas hieleras, ¿no?, que usas para el congelador, para sacar los hielitos. ¿Y qué vas a hacer? Pues que vas a llenar con esa leche concentrada esto y cuando estén listos simplemente los sacas, los guardas en una bolsita especial para el congelador y de ahí puedes estar sacando esos hielitos, esos concentrados de leche, de almendras y utilizarlos para hacer tus licuados, usarlo para tus recetas.
y ya no tienes que estar preocupándote que se pase el tiempo. ¿Y cómo le puedes dar un toque especial a esta leche de almendras? Bueno, pues en el momento en que la estás mezclando o ya cuando la tienes aquí, puedes molerla poniéndole dátiles deshidratados y le puedes poner también stevia, le puedes poner miel de maple, 1 o 2 cucharaditas para que tenga ese dulzor. Puedes ponerle cacao en polvo. Bueno, te puedes hacer lo que tú quieras, o la famosa leche dorada, ¿no? Con cúrcuma. Puedes poner a calentar una taza de leche de almendras, le pones una cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta y eso lo revuelves muy bien y es la famosa leche dorada que tiene tantos beneficios para la salud. Entonces, mira qué bonito color quedó y la hice también utilizando la cáscara de la almendra. Así que tú también puedes disfrutar de una leche como esta. Ahora que ya conoces todo lo que tenías que saber sobre la leche de almendras y cómo puedes prepararla de manera sencilla, rápida y deliciosa, es el momento de que practiques y apliques lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para postres, cómo saber qué ingredientes utilizar para hacer un postre saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que reserves tu lugar en el taller gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y malestar. Te voy a dar opciones para sustituir la harina de trigo y por supuesto vamos a preparar un delicioso postre. Y si te ha gustado este video, agradecería mucho si le das clic al botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo también un comentario si quieres compartir en dónde utilizas la leche de almendra o dónde te gustaría. Platícame tu experiencia con esta receta. Recuerda que la cocina es el corazón de tu casa y cuanto más se comparta mejor. Nos vemos en el próximo video.